8:45 de la mañana, esto es Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo. Quiero el día de hoy abordar un tema que muy poca se trata porque siempre se habla cuando nos referimos a los migrantes de cualquier nacionalidad sobre estadísticas, entrada, salida, fallecidos, quienes quedan en el camino intentando lograr, en este caso, el sueño americano. Pero muy pocas veces se habla de lo que hay detrás, el costo psicológico y emocional de lo que significa emigrar y comenzar de nuevo en un país donde todo es diferente. Para abordar este tema, el día de hoy hemos invitado a Jessica Duarte. Ella es psicoterapeuta, se especializa justamente en la terapia de la Gestalt y además es gerente de Psicovivir Internacional, y el día de hoy nos va a hablar sobre las consecuencias psicológicas y qué podemos hacer para vivir de la mejor manera el día a día este proceso tan duro llamado migración. Buenos días, Jessica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Marjorie. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Se dice por ahí que hay que prepararse para emigrar. ¿Es cierto eso, que psicológicamente nosotros podemos prepararnos para el cambio, o es la vivencia la que nos va a enseñar? Bueno, fíjate que migrar implica siempre un duelo por el cambio, un duelo por la pérdida. Es una forma implica elaborar que hay cambios importantes en tu vida. Y con esto de la pregunta de si realmente se puede preparar, definitivamente yo pienso que sí. Te puedes preparar pensando un poco en esa decisión que tú vas a tomar, tú puedes planificar, tú deberías armar un poco cuál va a ser tu punto de llegada, eso es perfectamente posible, y también elegir ese lugar al que vas a ir un poco en función de características personales, en función de que busques amar ese lugar en el que tú vas a estar para poder sentir que te puedes estabilizar. Realmente el duelo o el cambio implica tristeza, implica que vas a dejar mucho atrás, y también implica al mismo tiempo la posibilidad de que tú puedes soñar con una mejora para tu vida. Entonces sí, yo pienso que sí, definitivamente es una decisión, y como cualquier decisión hay que pensarla y hay que prepararse para que esa llegada en la medida de lo posible sea lo más sana para ti. Ahora, para la gente que no tiene tanto tiempo para prepararse porque salió corriendo de Venezuela, pasaron por la frontera, le vendieron la idea de que aquí en Estados Unidos pueden construir ese sueño americano de tener un futuro mejor con calidad de vida, y llegas y te consigues con un shock porque la realidad es que tienes que trabajar muchas horas, que hay otras dificultades y desafíos en este país. ¿Cómo reponerse emocionalmente a esa realidad? Sí, bueno, lo que tú estás planteando tiene mucho que ver con qué hacer y con qué no hacer, ¿no? Eh, Qué hacer tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, con tener en la medida de lo posible, una red de apoyo, construirla. Si no tienes a nadie que te pueda dar esa primera mano, existe siempre también la posibilidad de acudir a instituciones, de establecer redes con otros migrantes, con un amigo, con un familiar, sino con un refugio, con la iglesia. Hay que buscar compartir vivencias con otras personas que ya lo hayan vivido, y poder buscar insertarte, estabilizarte de alguna manera, porque tú necesitas conseguir un trabajo, un techo, comida, una visa o algún tipo de estatus legal en algún punto, al menos iniciar un proceso en la medida de lo posible, y garantizar tu salud, para que no caigas en una situación de vulnerabilidad más grande que la que ya implica ese cambio por esa decisión que has tomado con poco o con mucho tiempo. ¿Ok? Sí, se da mucho ese tema de que de pronto algún amigo te llama y te dice, vente que yo te ayudo, y una vez que estás aquí, pues no está el amigo, empiezan a sonar los grillos y te das cuenta de que estás solo en un país diferente donde no conoces las reglas, donde no conoces a nadie. ¿Cuáles serían esas recomendaciones básicas que tú pudieses compartir con algunos migrantes, especialmente venezolanos, para decir, bueno, voy a comenzar de cero, pero voy a seguir estos lineamientos para intentar que me vaya bien? Bueno, fíjate que yo lo primero que diría es que hay que aceptar que este cambio puede llegar a ser
difícil, ¿ok? Hay que dejar la negación. Si se Ujú. toma la decisión, lo primero que hay que hacer es que hemos tomado una decisión importante y ahora implica empezar como a convivir, a tramitar, que eso tiene pros y contras. Estás yendo porque quieres de alguna manera reorganizar tu vida. Eso implica abrirte a nuevas prioridades, a nuevas posibilidades, implica flexibilizarte y Ujú. estar dispuesto a establecerte tal vez con una nueva profesión, ¿okay? Con una nueva realidad. Ciertamente vas a extrañar cosas y eso hay que aceptarlo, que puede generarte dolor, rabia, perder la tierra, perder el idioma, el cambio cultural, o sea, todo eso es importante que hay que aceptar, ¿no? Que ahora esta cultura va a ser distinta y qué hacer, más bien yo diría qué hacer y qué no hacer. Hay que intentar no aislarse, Mario, y Ujú. no hay que buscar atajos Importante. legales, o sea, no hay que caer en la ilegalidad, que ha sido uno de los problemas más grandes que ha generado problemas de desesperanza, de desesperación. Hay que buscar no hacerte daño, no hacer cosas que te puedan hacer daño y no hacerle daño a los demás. ¿Qué hacer? Yo insisto mucho en este punto de buscar redes de apoyo sano, porque el estar en ilegalidad te pone en vulnerabilidad y entonces puedes caer en situaciones más riesgosas que las que tuviste que pasar para poder llegar al país. Entonces el contacto con otros migrantes, compartir vivencias, buscar ayuda, ver cómo otros resolvieron estas situaciones básicas para manejar el estrés, el cambio, todo eso ayuda y definitivamente buscar la estabilidad. Esa es la meta, buscar la estabilidad y que tú nuevamente puedas sentirte útil, productivo, que incluso que puedes ayudar a otros. Todo eso es muy útil. Y por supuesto, si nada de eso funciona y tu duelo se complica y empiezas a sentir lo que mucha gente siente, soledad, tristeza, que estoy deprimido, que tengo mucho miedo, que no veo porque estoy ansioso o deprimido opciones, alternativas, o te sientes rechazado o muy angustiado o muy frustrado o pesimista, es posible que todo eso tenga que ver con también problemas tuyos del pasado, de tu estructura de personalidad y necesites buscar ayuda. Jessica, ¿qué es eso que llaman el síndrome de Ulises o el síndrome del inmigrante? ¿Y cómo salir, por ejemplo, de un estado en el que ya nos sentimos deprimidos, que estamos paralizados, que no queremos salir de la cama? Okay. Bueno, fíjate que, a ver, yo quiero normalizar un poco que un duelo, que es una pérdida, la imagen que nosotros tenemos normalmente es cuando perdemos un familiar, cuando nos divorciamos, todo eso implica duelo. Obviamente un cambio de país, implica duelo por todo lo que dejas atrás. El duelo es normal en la vida y se resuelve normalmente en un altísimo porcentaje. Es decir, eres capaz de adaptarte una vez que emigras. ¿Qué pasa? Llamamos el síndrome de Ulises cuando los migrantes pasan por situaciones especialmente difíciles, como esas que estamos viendo en las imágenes. Y el cuadro se transforma en síntomas muy intensos, muy crónicos, múltiples. El estrés es muy alto por las condiciones, por las carencias. Y bueno, lamentablemente eso es lo que vive mucha gente de los venezolanos, por ejemplo, que el 25% de la población, podríamos decir, se ha ido. Esas imágenes creo que son en la frontera de México. Cuando tú migras, porque hay problemas, porque hay necesidades, por sobrevivencia, no es lo mismo que cuando tú migras de una forma más planificada. Entonces, el síndrome de Ulises tiene que ver con eso, con la circunstancia del migrante, con un estrés muchísimo más intenso del normal, del previsto. Y eso te puede dejar, por supuesto, huellas y secuelas de ansiedad muy alta y se puede complicar. Normalmente, cuando tú vas resolviendo los problemas a los que te enfrentas,
es decir, logras llegar a tu sitio de destino con éxito, ¿ok? O muchas personas sabemos que son deportadas en un tiempo corto. Cuando tú vas resolviendo los problemas, estos síntomas desaparecen y no se transforma en una depresión, en un estrés postraumático, en alguna otra complicación. Sabemos que Psicovivir Internacional tiene toda una plataforma virtual para ofrecer este tipo de asesoramiento a las personas que se sienten en este estado, en el que necesitan una ayuda, en el que sienten que ellos solo no pueden. Háblanos acerca de esta opción que ustedes tienen para asesorar a los migrantes. Bueno, fíjate, Psicovivir Internacional es la empresa de salud mental online más grande de América, ¿sí? Y nosotros tenemos un equipo de psicólogos entrenados, supervisados directamente por el doctor Alberto Barrada, y realmente la mayoría de nuestros pacientes vienen con estos síntomas de los que estamos hablando, ¿ok? Son personas que vienen... con situaciones de tristeza, de ansiedad, de dificultad. Y nosotros tenemos a través de nuestro Instagram, que es @psicovivir y @psicovivir internacional, las distintas opciones para poder acceder a psicoterapia con nuestros psicólogos. Somos alrededor de 50 psicólogos y atendemos más de 2.000 pacientes a la semana. Y bueno, estamos muy activos, muy entrenados en este sentido. Nos pueden conseguir por las redes sociales, que es @psicovivir, @psicovivir internacional, por Twitter, por todos los medios. Yo soy miembro del Team Psicovivir y también tenemos un foro de atención gratuita donde también las personas pueden expresar cuáles son sus dificultades y son atendidos para quienes no pueden acceder al pago. Y en realidad las tarifas son muy accesibles. Y bueno, quien sienta que no puede o que tiene estos detonantes o estresores muy intensos, o está en una situación de abuso o de rechazo o una soledad muy intensa o en una sensación de indefensión, esto que va como más allá de la posibilidad de movilizar sus recursos, definitivamente esa es la opción, o sea, es una opción excelente que vengan a hacer terapia con nosotros. Jessica, ¿cuáles son los casos más comunes que ustedes reciben a través de estas consultas? Mira, los más comunes tienen que ver bueno, hay muchos tipos, la No, verdad, pero específicamente en cuanto a nuestra población de migrantes. sí, hay muchos casos de ansiedad, ¿ok? Ansiedad porque, bueno, porque no logran adaptarse, digamos, bien sea por el tipo de trabajo. O sea, tenemos médicos, por ejemplo, profesionales ingenieros, gente muy calificada que luego va y se va a adaptar a hacer otro tipo de trabajo y eso puede generar dificultades emocionales en la familia. Tengo también muchos casos de mujeres que se consiguen parejas que luego, bueno, no tenían como esas características como de salud y quedan en una situación de dependencia. Hay casos de ansiedad, hay muchos casos de angustia, hay casos de estrés postraumático por personas que tuvieron problemas legales de algún tipo o fueron deportados. Esos son como los casos más típicos. Sí, yo cuando llegué me dijeron, agradece todo, no compares y céntrate en tu familia porque hay tantos problemas, entre ellos económicos, que si no se unen, mucha gente termina desunida. Gracias, Jessica, por acompañarnos el día de hoy y mostrarnos un poco la realidad de nuestra población migrante. Feliz día para ti. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Era Jessica Duarte, ella es psicoterapeuta de Psicovivir Internacional, el día de hoy compartiendo su experiencia con nosotros. Antes de finalizar el espacio, porque bueno, se nos ha acabado el tiempo, quiero aprovechar estos segundos para felicitar a mi compañero de trabajo Manuel Fajardo, quien el día de hoy está de cumpleaños y forma parte del equipo host de VPI TV. Manuel, bendiciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con estas imágenes tan particulares. Es la madre gorila occidental de llanura, se llama Shalia.
Pese a su bebé de 2 semanas, Willie B. III, dentro de su recinto en el hábitat del sur de Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Este bebé, que nació el 24 de abril de este año, es el primer descendiente de Willie B. Jr., y el nieto de Willie B., que es un gorila legendario de Atlanta. Es el gorila número 25 nacido en este zoológico de Atlanta desde la apertura de Fort African Rainforest en el año 1988. Miren cómo lo pasean. Ahí está, Shalia pasea a su bebé. ¡Qué hermosura! Con estas tiernas imágenes nosotros nos despedimos por el día de hoy y les esperamos este jueves en una nueva edición de Buenos Días. Sigan disfrutando de la programación que les brinda VPI TV.